Son las 10 de la mañana de un sábado. El mercado lleva abierto desde las 8 y huele a pescado fresco, a pan tierno, a las naranjas que el frutero acaba de sacar a la caja. La señora de la pescadería ya tiene preparada la merluza de Mari Carmen, porque sabe que viene cada sábado y le gusta así, en rodajas sin cabeza. El carnicero discute con un cliente sobre la cantidad justa de jamón serrano. En el puesto de al lado, dos vecinas se han parado a hablar del nieto de una y de la operación de cadera de la otra. Nadie tiene prisa. Nadie mira el reloj. Sales del mercado y entras en la panadería de toda la vida. Pides una barra y media de pan candeal, y la señora ya te la corta sin preguntar. 3 puertas más abajo, en la mercería, María lleva 35 años detrás del mostrador. Te conoce desde cría. Conoció a tu madre antes que a ti. Sabe que tu hijo cumple años en mayo y te pregunta si va a haber regalo grande este año. Tienes que pasar todavía por la droguería a comprar lejía y por la pollería a encargar el pollo para el domingo. Y antes de volver a casa, te paras un momento en el kiosco a por la revista de la semana, y el del kiosco te dice que tu marido ya pasó a primera hora a por el periódico. Esto no es una postal. Esto era un sábado cualquiera, en cualquier barrio de cualquier ciudad española. Y lo dimos por hecho hasta que un día nos dimos cuenta de que ya no estaba. El comercio de proximidad no era una opción en la España de los 60, los 70 y los 80. Era la única manera. Cada barrio tenía su carnicería, su pescadería, su pollería, su panadería, su lechería, su mercería, su droguería, su ferretería y, si hacía falta, hasta su cerería para las velas de la Virgen. En las ciudades medianas, en una Cuenca, una Palencia, una Lugo, una Cáceres, una Teruel, una Soria, la calle Mayor empezaba a llenarse a las 10 y no se vaciaba hasta el cierre del mediodía. Después volvía a abrir a las 5 y se cerraba a las 8 de la tarde. Y entre medias, todo el barrio había pasado por ahí. Los comerciantes te conocían por el nombre. Sabían qué te llevabas siempre, qué no te gustaba, cuándo se había muerto tu suegra. El tendero del Ultramarinos guardaba los garbanzos buenos para los clientes de toda la vida. El carnicero te separaba el solomillo si sabía que tenías visita el domingo. La pescatera te decía qué pescado había llegado mejor esa mañana, y si esa mañana no había llegado nada que valiera la pena, te lo decía también. La frutería era el periódico del barrio. Ahí te enterabas de quién se casaba, quién se separaba, quién había aprobado las oposiciones y quién no. Los niños iban con su madre a hacer la compra desde muy pequeños y aprendían a saludar, a esperar el turno, a dar las gracias. La mujer mayor que vivía sola tenía 5 o 6 razones para bajar a la calle cada mañana, y por eso seguía vistiéndose, peinándose, manteniéndose viva. Un crío de 15 años encontraba su primer trabajo de verano en la tienda de la esquina, repartiendo pedidos en bicicleta o ayudando a colocar el género. Los abuelos hacían amistad con los nietos de los vecinos en la cola del panadero. Todo eso pasaba sin que nadie lo organizara, porque la calle Mayor era el corazón del barrio, y el corazón del barrio se llenaba solo. España tenía, todavía a finales de los 80, cientos de miles de comercios pequeños repartidos por todo el territorio. La inmensa mayoría de ellos eran familiares, de un solo dueño, de plantilla pequeña, muchos sin un solo empleado, más allá del matrimonio que los llevaba. Era un país de tenderos. Y luego, sin avisar demasiado, empezó a cambiar todo. El 24 de octubre de 1983, en el barrio del Pilar de Madrid, abría sus puertas un edificio que la mayoría de españoles no había visto nunca en su vida. Se llamaba Madrid II. Hoy lo conocemos como La Vaguada. Fue el primer centro comercial moderno de España. Y lo curioso es que casi nadie quería que se construyera. Durante años los vecinos del barrio se habían organizado en una asociación llamada La Vaguada es Nuestra. Pedían un parque, un centro cultural, una piscina municipal, un centro de salud. No querían un centro comercial gigante en mitad de sus calles. Los pequeños comerciantes de todo Madrid apoyaron las protestas, porque ya intuían lo que se les venía encima. Hubo manifestaciones, hubo recogidas de firmas, hubo vecinos durmiendo en las jardineras exteriores el mes antes de la apertura. Al final, la promesa de 56 empleos para los parados del barrio y de construir además un centro cultural, una biblioteca y una piscina municipal acabó con la resistencia. El centro abrió sus puertas. Lo había diseñado César Manrique, el artista canario, con esas velas blancas en la fachada que aún siguen ahí.
85.000 metros cuadrados, 3 plantas comerciales, 2 plantas de aparcamiento, aire acondicionado en agosto, calefacción en enero, todo bajo techo, llueva o nieve. Para mucha gente, entrar en La Vaguada por primera vez fue como entrar en una película americana. Aquello no se parecía a nada de lo que había en España. Las familias iban los domingos por la tarde, como quien va a la feria solo a mirar. Los críos pedían un helado y se quedaban embobados con las luces y las escaleras mecánicas. Los padres calculaban en silencio cuánto habría costado todo aquello, pero al volver a casa seguían comprando el pan en la panadería del barrio y la fruta en el mercado de toda la vida. Aquel primer día, La Vaguada no le robó clientes a casi nadie. Eso es lo que se contaba en los periódicos. Pero lo que pasó en realidad es que abrió una puerta que nadie supo ver entonces. A partir de aquel octubre del 83, la idea de que comprar podía ser otra cosa, algo más cómodo, más rápido, más impersonal, empezó a colarse despacio en la cabeza de los españoles. Y a esa puerta, en los años siguientes, le entraron en tromba. En 1989, en toda España había unos 128 centros comerciales. Para 1998, esa cifra había llegado a los 367. En menos de 10 años, el país casi triplicó el número de centros comerciales. Y eso fue solo el principio. Prica, Continente, Alcampo, Carrefour, Hipercor, Eroski. Los hipermercados empezaron a aparecer en la periferia de todas las capitales de provincia. Primero en Madrid y Barcelona, luego en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, y al poco en Murcia, en Albacete, en Logroño, en Burgos, en Ourense, en cualquier ciudad de tamaño medio. El sábado de los españoles cambió sin que nadie lo decretara. Antes era ir al mercado, ir por el pan, ir a la mercería, charlar con media docena de vecinos por el camino. De repente era vamos al centro comercial. Se cogía el coche a las 11, se aparcaba gratis, se compraba la semana entera en hora y media y se volvía a casa. Encima, los críos tenían cine y los adultos tenían cafetería. McDonald's, Burger King, las primeras hamburgueserías a las que llevábamos a los hijos como si fuera un acontecimiento. Todo en uno. Y mientras tanto, en abril de 1998, el gobierno de José María Aznar aprobaba la Ley 6/1998, la conocida como Ley del Suelo. En la exposición de motivos lo dejaba escrito sin disimulo. Liberalizar el suelo formaba parte de la reforma estructural de la economía española. En Román Paladino, casi cualquier terreno que no estuviera específicamente protegido pasaba a poder urbanizarse. Para los promotores de centros comerciales, aquello fue una bendición caída del cielo. Las afueras de las ciudades se convirtieron en territorio de caza. Se compraba suelo barato a las afueras de cualquier capital de provincia. Se levantaba un macrocomplejo con 10.000 plazas de aparcamiento y las grandes marcas se iban allí. Los ayuntamientos, encantados con los ingresos por licencias y con la inversión que aquello suponía, dijeron que sí a casi todo. Pocos se pararon a pensar qué iba a pasar con la calle mayor de su propio pueblo. Y mientras la periferia se llenaba, en la calle mayor de cada ciudad empezaron a salir los primeros carteles de Se traspasa. Pequeños, discretos al principio, luego cada vez más grandes, luego en todas las calles. Si esto te está despertando recuerdos y no te quieres perder los próximos vídeos sobre la España que se nos fue, te invito a suscribirte al canal. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta, y es la del alquiler. El 24 de noviembre de 1994 se aprobó la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos. Aquella ley tenía una disposición transitoria tercera que parecía técnica, aburrida, casi invisible. Pero esa disposición marcó la sentencia de muerte de miles de comercios en toda España. Lo que decía, en cristiano, era que los contratos antiguos de alquiler, esos que los abuelos y los padres habían firmado en los 50, los 60 o los 70 con prórroga forzosa, esos contratos que les habían permitido pagar rentas casi simbólicas durante décadas, tenían fecha de caducidad. Para muchos locales comerciales con persona jurídica detrás, esa fecha era el 31 de diciembre de 2014. Marca esa fecha, 31 de diciembre de 2014. Porque ese día, cuando todos los españoles estábamos poniendo la mesa para las uvas, miles de propietarios de locales estaban estrenando un derecho que llevaban 20 años esperando. El derecho a multiplicar el alquiler por 2, por 3, por 5.
el derecho a echar a la pescadería que llevaba 40 años en la esquina y meter una franquicia que pagaba 10 veces más. La señora de la mercería que pagaba 200 euros al mes, desde 1978, se encontró de un día para otro con una carta de la inmobiliaria pidiéndole 1.500, sin negociación posible. Lo tomas o lo dejas. Y muchísima gente tuvo que dejarlo. Aquí entran los fondos de inversión, y aquí está la parte más fea de esta historia. En los 2000, sobre todo después de la crisis del 2008, fondos extranjeros, muchos con sede en Luxemburgo, en Holanda o en las Islas Caimán, empezaron a comprar locales comerciales por toda España. No los compraban para abrir negocios. Los compraban como activo financiero, como quien compra bonos del Estado o acciones de una multinacional. Esperaban a que venciera el contrato antiguo, subían el alquiler hasta el infinito, y si nadie pagaba, dejaban el bajo vacío hasta que les apareciera un comprador. Que los barrios estuvieran llenos de persianas bajadas no era un problema para ellos, era una estrategia. Mientras el local subía de valor sobre el papel, daba igual que llevara 3 años cerrado. Y aquí está la frase que duele. Muchos comercios no cerraron porque no vendieran, cerraron porque no podían pagar el alquiler, tenían clientela, tenían facturación, tenían género que vender, pero entre el alquiler nuevo y los impuestos, las cuentas ya no salían. Y entonces, encima de todo eso, llegó el 2008. La crisis financiera cayó sobre España como cae el granizo en mayo, de golpe y sin avisar. Entre 2008 y 2013, según los datos del INE y de las asociaciones de comerciantes, desaparecieron en España más de 80.000 comercios minoristas. Solo en empleo en el sector se perdieron 250.000 puestos de trabajo, 250.000 personas que servían pan, que cortaban carne, que cobraban en una tienda de toda la vida. Si vas a cualquier barrio antiguo de cualquier ciudad española hoy, fíjate bien en los bajos. Verás que muchos de ellos siguen cerrados desde aquellos años. Carteles desvaídos, persianas oxidadas, fachadas con el nombre de la antigua tienda aún pintado encima de la puerta, ese rótulo de los años 70 con la letra de imprenta y los colores apagados. Aquello fue una hemorragia. Pero el goteo no había empezado en 2008. Había empezado mucho antes. En julio de 1995, una de las marcas más queridas de la España del siglo XX bajaba la persiana para siempre. Galerías Preciados, los grandes almacenes que había fundado Pepín Fernández en 1943 en la calle Preciados de Madrid, los almacenes donde nuestras madres compraban el primer abrigo de invierno, donde íbamos a hacer las fotos del DNI con esas máquinas de cortina, donde olía a colonia y a piso encerado, no pudo más. Una deuda de 90.000 millones de pesetas. Crisis encadenadas durante 20 años. El 3 de julio de 1995 cerraron todos los locales de la cadena en España. El Corte Inglés se quedó los 22 establecimientos que valían la pena y reabrió la mayoría con su propio nombre meses después. Para mucha gente, aquello fue el primer aviso de que nada era eterno. Si Galerías Preciados podía caer, si los gigantes podían caer, ¿qué iba a pasar con la mercería de la esquina? La respuesta llegó, despacio primero y a borbotones después, en los 20 años siguientes. Pasaba esto. La droguería Gomara, en el Raval de Barcelona, llevaba abierta casi un siglo. Vendía aceite de carbón, esponjas naturales, piedra de carburo para las antiguas luces, productos de limpieza de los de antes, esos que ya casi no se encuentran en ningún sitio. Generaciones enteras de barceloneses habían comprado allí. En 2022, los dueños del local les comunicaron que para renovar el contrato tenían que pagar más del doble de los casi 1.500 euros que pagaban entonces. Hicieron números, no salía. Echaron el cierre. Los clientes iban en los últimos días a despedirse, a hacerse una foto con el rótulo, a llevarse una última lata de cera para acordarse. Lo mismo, calcado, le pasó al Bazar Arribas, una juguetería madrileña que llevaba en el centro de Madrid casi un siglo. 4ª generación. La misma familia detrás del mostrador desde antes de la guerra. Por sus puertas habían entrado los abuelos siendo niños, luego sus hijos, luego sus nietos. Cerraron en 2020 porque ya no podían más. Y como ellos, una tienda de bolsos de Sant Antoni en Barcelona, con 115 años de historia, que tampoco encontró relevo familiar ni alquiler asumible.
La librería Electra en Madrid, refugio de los lectores de cómic durante décadas, cerró a finales de 2024 porque le subieron el alquiler de forma inasumible. Lo más doloroso de todas estas historias es que estos comercios no cerraron por la pandemia, ni por Amazon, ni siquiera por el centro comercial directamente. Habían sobrevivido a la posguerra, con la cartilla de racionamiento. Habían sobrevivido al desarrollismo de los 60. Habían sobrevivido al cambio de la peseta al euro en 2002. Habían sobrevivido a 2 crisis económicas brutales y al confinamiento del COVID. Y al final, lo que se los llevó por delante fue un fondo de inversión, normalmente con sede fuera de España, que compró el edificio y decidió que aquel local valía más vacío que con el viejo del mostrador. Multiplica esto por toda la geografía española. Por cada Gomara, por cada Arribas que sale en el periódico, hay 100 tiendas que cerraron sin que nadie escribiera una línea sobre ellas. La pollería de tu barrio, la mercería donde te compraban los botones de los abrigos, el bar de la esquina donde tu padre desayunaba cada mañana antes de coger el autobús al trabajo. Y en mitad de todo esto, mientras los comercios de barrio se ahogaban con alquileres imposibles, IBI, tasa de basuras, licencia de actividad, cuota de autónomos, IVA del 21% y 3 tipos de seguros distintos, llegó Amazon. Amazon abrió en España en 2011. Durante años facturó la mayor parte de sus ventas españolas a través de Luxemburgo, un país pequeñito, con una fiscalidad mucho más laxa, donde tener la sede oficial te permitía pagar mucho menos en impuestos. En 2021, según los datos publicados por la propia compañía, Amazon facturó en España alrededor de 6.000 millones de euros e ingresó al fisco español algo más de 280 millones en impuestos directos, un 4,8% de sus ingresos. El panadero de la esquina, ese señor que se levanta a las 4 de la mañana para que tú tengas pan caliente a las 8, paga proporcionalmente mucho más que eso. Paga el alquiler del local, que no para de subir. Paga el IBI cada año. Paga la tasa de basuras. Paga la licencia de actividad. Paga la cuota de autónomos. Casi 300 euros al mes, haya facturado lo que haya facturado. Paga el IVA del 21%. Paga el IRPF. Paga la luz, que en España es de las más caras de Europa. Paga el seguro de responsabilidad civil. Paga la mutua. Y todo eso lo paga aquí, en su pueblo, en su barrio, donde tiene la tienda. Amazon, mientras tanto, ponía cajas en un almacén a las afueras de Madrid o de Barcelona, contrataba a transportistas autónomos en condiciones precarias y mandaba la mayor parte del dinero a Luxemburgo. La cancha está inclinada desde el primer minuto. El comercio español no compite contra Amazon en igualdad. Compite contra Amazon arrastrando un saco de piedras del tamaño de un coche. Y lo peor es que nosotros lo sabemos. Lo sabemos cuando hacemos clic en el botón de comprar a las 11 de la noche desde el sofá. Y aún así, hacemos clic. Y aquí es donde toca decir lo que duele. Porque es muy fácil echarle la culpa al sistema, a Aznar, a los fondos de inversión, a Amazon, a Bruselas. Es muy fácil culpar al de fuera. Pero la verdad incómoda, la que no se dice nunca en los reportajes de televisión, es esta. El comercio de barrio en España no lo mató nadie. Lo dejamos morir nosotros. Los italianos protegieron su comercio local con leyes estrictas y, sobre todo, con una costumbre muy arraigada de comprar en el barrio. Para un italiano, ir a la panadería del barrio no es una pose nostálgica, es lo que se hace. Los franceses pusieron freno a los centros comerciales en la periferia desde finales de los años 90, con leyes que limitan severamente las grandes superficies en las afueras de las ciudades. Y siguen, por eso, teniendo calles mayores vivas, mercados llenos los sábados, tiendas familiares de cuarta y quinta generación que pasan de padres a hijos. Nosotros elegimos otra cosa. Elegimos el aparcamiento gratis del centro comercial. Elegimos el precio un 15% más barato del hipermercado. Elegimos el envío en 24 horas de Amazon, gratis si tenías Prime. Elegimos llenar el maletero con la compra entera de la semana en una sola tarde de sábado. Y lo elegimos mientras seguíamos diciendo, en la sobremesa del domingo con la familia, que el barrio era lo más importante, que la tienda de Mari era de toda la vida, que qué pena que cerrara la pescadería de la esquina. Pues cerramos la pescadería nosotros. Cuando dejamos de comprar allí, cuando empezamos a tirar del Carrefour para todo, cuando le dijimos a la abuela que no se molestara en bajar al mercado porque ya le subíamos la compra del hiper, ya le pedíamos las cosas por internet,
Ya se las traíamos en el maletero. Aquello fue una decisión colectiva, tomada sin que nadie nos la consultara en un referéndum, pero tomada por nosotros, cada sábado, cada lunes, cada vez que dábamos al botón. Porque al final, lo que se pierde cuando cierra el comercio de barrio no es solo el comercio. Es la excusa de la señora mayor para vestirse y salir a la calle cada mañana. Es el primer empleo del chaval de 16 años. Es el lugar donde una vecina nueva conocía a alguien por primera vez. Es la conversación de 5 minutos con el frutero que te alegraba el día. Es la calle viva, con voces, con saludos, con prisa amable. Es el tejido social del barrio entero, que nadie veía, pero que estaba ahí sosteniéndolo todo, como las vigas que aguantan el techo sin que tú nunca pienses en ellas. Hasta que un día el techo se cae. Si en algún momento de este vídeo te has acordado de tu barrio, de tu mercado, de la tienda donde te conocían por el nombre, cuéntanoslo en los comentarios. Nos encanta leerlo. Y si quieres seguir recordando aquellos tiempos, te dejamos por aquí otros vídeos sobre la España que se nos fue. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo.